y yo creo que todos la percibimos y vamos a valorarla. No las merecemos ninguna de ellas, el Señor nos la da porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia, gloria a Dios. Y para comenzar esta segunda parte del culto, que es la predicación de la palabra de Dios, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 29, 30 y 31. Mateo 10, 29 al 31. Yo lo voy a leer en voz alta, como siempre, y ustedes me siguen por su vista. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. El Señor Jesús, en aquel entonces, cuando estuvo dándole a sus apóstoles estas instrucciones en vía de orden, no era un mero buen consejo o una sugerencia, era una orden que Él les estaba dando y que tenían que cumplirla con fidelidad. Y de alguna manera les ha estado dando fuertes razones para no temer lo que pueda hacer el hombre en contra de la predicación del mensaje del Evangelio, que corrió precisamente a responsabilidad de ellos en aquel entonces. Una de las primeras razones que el Señor le dio a sus apóstoles tuvo que ver con el plan de Dios sobre la evangelización del mundo. Los versículos 26 y 27 vemos nosotros esta razón. Cabe añadir aquí, hermanos, que en aquel entonces los apóstoles tuvieron el privilegio de escuchar al Señor personalmente, físicamente. Lo tuvieron ahí muy cerca de Él, hasta pudieron inclusive ellos haberlo abrazado. Algunos lo hicieron indudablemente. El apóstol Juan nos relata por allá el evangelio correspondiente de que hasta se recostó en el pecho del Señor. Miren qué privilegio, gloria a Dios. Pero y en ese entonces, pues los apóstoles, como el Señor les estuvo diciendo, escucharon en privado. El Señor dijo al oído. O sea, no había aquellas multitudes escuchando, y estaban nada más los apóstoles y el maestro dándoles la instrucción del plan de evangelización que ellos iban a iniciar, pero que otros lo iban a continuar y finalmente otros lo iban a terminar, y en todo iba a estar supeditado a la gracia misericordiosa de Dios, sin la cual esto nunca puede ser posible. Ahora, nosotros en este tiempo ya no tenemos ese privilegio, vamos a decirlo con estas palabras, de tener al Señor Jesús físicamente delante de nosotros para que nos esté dando esas órdenes, instrucciones de su plan de evangelismo. Pero no tenemos nosotros menos ventaja que los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también relacionarnos con el Señor en momentos de privacidad. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la oración. Hay momentos en los cuales nosotros, mejor que nadie, sabemos cómo es la dinámica de nuestro hogar, qué horas son más apropiadas para buscar esa intimidad con el Señor en oración.
Y en esos momentos nosotros tenemos la responsabilidad de orar, de doblar rodillas y entrar en esa comunión con el Señor, escuchar también sus instrucciones y después salir a proclamarlas desde las azoteas también nosotros, a testificar de Él. La primera razón la acabo de decir: el plan de Dios sobre la evangelización del mundo es una de las razones que el Señor les ha dado para que no teman. La segunda razón la tenemos en el versículo 28, que ya lo estuvimos viendo con detalle, y que tiene que ver con el juicio de Dios. Ahora, el Señor está dando una tercera razón, muy poderosa también, que tiene que ver con su provisión, con su providencia, con su protección, con su vigilancia continuada e ininterrumpida sobre sus hijos, sobre sus discípulos. Gloria a Dios. Si el plan de Dios para la evangelización del mundo requiere nuestra solidaridad y nuestra obediencia incondicional, el juicio de Dios debe inspirar en nosotros un temor santo. Y la providencia de Dios, la provisión de Dios, debe infundirnos una seguridad y una confianza y una consolación en nuestra evangelización, en nuestro testimonio al mundo del Evangelio de salvación. Gloria a Dios. El nombre de esta predicación, en ocasiones lo digo al principio de la misma, en ocasiones al final, pero en esta ocasión lo voy a decir en el intermedio, es el valor de los pajarillos. Así empieza el versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Para que nosotros, hermanos, podamos entender mejor y saborear mejor y gozarnos más todavía con estas palabras que el Señor Jesús está mencionando aquí, es necesario que nos traslademos a través del tiempo, figuradamente, a aquellos primeros años del primer siglo, cuando el Señor Jesús les dijo estas palabras, porque de una manera aparentemente inadecuada e incomprensible, el Señor, después de prevenirles de que no deben temer a los hombres, porque ellos solamente pueden dañar el cuerpo y que ese daño solamente es temporal, es limitado, más bien deben temer a Dios, que es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahora, de una manera, vamos a decirlo, abrupta, brusca e inesperada, el Señor les dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Aparentemente esto no tiene relación, cuando menos no una relación muy estrecha, pero vamos tratando de ver. Me fue necesario meterme en una serie de libros que nos aportan datos de historia sobre lo que era esto de la venta de los pajarillos en aquel entonces. Indudablemente que lo más probable es que vengan a nuestra mente las escenas de la comercialización de pajarillos en sus jaulas, tal vez, como los vemos hoy nosotros, es muy común, ¿no? Están en algunos negocios, inclusive por allá en México, hasta por las carreteras, en algunos cruceros. Hay gente con jaulas que tiene pericos, tiene diversas especies de pajarillos y los ponen a la venta ahí. Pero el Señor Jesús no se está refiriendo aquí exactamente. Puede tener aplicación, pero el Señor Jesús potencialmente no se está refiriendo a pajarillos, como para decirlo, tenerlos de mascotas, en una jaula por ahí, en casa. No, en aquel entonces los tiempos eran muy diferentes, obviamente, a los actuales. Máxime en este medio ambiente en que nosotros estamos viviendo. En aquel entonces se acostumbraba a cazar diversas especies de pajarillos. La palabra pajarillos de alguna manera se diferencia de la palabra pájaros para indicar
que eran aves pequeñas, no eran aves grandes, eran avecillas pequeñas, pajarillos. Pueden ser gorriones, pueden ser, ¿qué otros? Había unos de color amarillo, calandrias, pueden ser los cardenales. Hay un montón, muchas especies de pájaros de pequeño tamaño que nosotros los vemos diariamente, pero que en su mayoría de los casos no sabemos cómo se llaman, cuál es el nombre de esos pajarillos. Bien, en aquel entonces se acostumbraba a cazar pajarillos, pero los mataban, los desplumaban, los abrían y los asaban, los cocinaban, y al parecer era un manjar, era un platillo muy sabroso en aquel entonces. Pero cuando el Señor Jesús menciona estas palabras entre signo de interrogación, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, indica y lleva el mensaje de que su valor era muy pequeño. Su valor era prácticamente casi insignificante. Todavía para comprender mejor esto, debemos entender lo que es un cuarto. Si nosotros regularmente casi todas las Biblias al final, después del Apocalipsis y unas hojitas más adelante, traen unas tablas de conversión de valores, de pesos, de medidas lineales, de medidas cúbicas, pero también de monedas. Y allá en la tabla de monedas vamos a encontrar que un cuarto equivalió a una de 16ª parte de un asarión. Un asarión era una moneda romana de cobre que la tabla de valores nos dice que equivalía a una 16ª parte de un asarión. O sea, vamos, todavía nosotros, quizás hasta ahí todavía no captemos el valor ínfimo que tenía este cuarto. Para tener una ilustración que nos ayude a comprender las palabras del Señor Jesús, vamos a decir que era lo que hoy viene siendo un penny aquí entre nosotros. 2 pajarillos por un penny, vamos a decirlo así. Oigan, prácticamente no valía nada. Por eso en ocasiones, Lucas, por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 6, no dejemos aquí Mateo 10, por favor, hermanos, vamos a regresar. Lucas, cuando habla sobre esta misma escena que el Señor Jesús protagonizó con ellos, y al escribir el Evangelio hace una pequeña variante. En el capítulo 12, versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Notemos que hay diferencia en términos, en palabras. Mateo dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Lucas le cambia y dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Ya no por un cuarto, sino por 2 cuartos. ¿Por qué Lucas hace este cambio equivalente? La razón es que, de acuerdo a la práctica de aquel entonces, como era tan bajo el valor de los pajarillos que se vendían en el mercado del pueblo, muchas veces para motivar al comprador, de hecho así lo era, decía: si me compras 4, van a ser 2 cuartos, pero si te llevas 4, te voy a regalar uno de pilón. Y es por eso que Lucas dice: no se venden 5 por 2 cuartos. Mateo dice 2 por un cuarto. Y Lucas transcribe prácticamente lo mismo, nada más que haciendo uso de la costumbre
costumbre que había de los judíos. Si te llevas los 4, te regalo uno. Esto de alguna manera lo vemos nosotros en nuestro medio en ocasiones. Yo te acabo de comprar unos juguetitos a mis niñas allí en una parte y valía $6. Una ruedita insignificante que yo, para mí no tenía chiste. Pero como las quiero tanto, le dije, sí, bien, agarra una. La otra, yo también quiero. Ay, ¿para qué me metí en esto? Digo, pues agárrala pues. Iban a ser $12, pero me dijo la chinita que estaba ahí atendiendo, me dijo, es que si te llevas 2, te lo voy a dejar en 10, me dijo. Pues claro, no me molesté, mis hermanos. Iban a ser 12, digo, llévate los 2 y te voy a cobrar 10. Es una manera de hablar, de obedecer las cosas, a como Lucas lo está diciendo. Bien, volvemos a Mateo, por favor. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esta expresión última, después de la interrogación, implícitamente lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que aún los detalles más pequeños que existen, que se llevan a cabo en el universo, aun cuando para el ser humano carezcan de importancia o tengan muy poca importancia, el Señor dice, para Dios, para mí, sí tienen importancia. Y yo estoy tomando nota de todos ellos. Ninguno se me está escapando. Ahora, aquí hay algo muy importante. Notemos que el Señor Jesús no está diciendo que Dios interviene para impedir la muerte de los pajarillos. No está diciendo eso. ¿No? Pero lo que sí nos está diciendo es que esa muerte de los pajarillos, aun cuando no tenía importancia en aquel entonces para los judíos, o tenía la más mínima importancia, al grado de darse el bajón al valor de un penny de hoy, dice, Dios sí les da importancia. Dios sí toma nota de ese acontecimiento. Ahora, estas muertes de los pajarillos no es que tales muertes atenten contra la autoridad de Dios. No, o que Dios tenga perdido el control de la naturaleza tampoco. Lo que sí dice es que a Dios no se le escapa ningún solo detalle. Y nos está poniendo el ejemplo de los pajarillos para de aquí nosotros desplazarnos a toda la creación, a vida y por haber. Pero principalmente aquí en nuestro planeta Tierra vamos a ubicarnos. Si son las aves de los cielos en las cuales están incluidos los pajarillos, si son los peces de la mar o cualquier criatura acuática, aunque no sea en el mar, sea en aguas dulces también, si son de los animales terrestres, de las diversas especies que existen, miles de ellas, cada una de ellas, mis hermanos, el Señor nada más nos dice los pajarillos. Pero cada una de las especies animales, desde las visibles al ojo humano hasta las microscópicas que se ocupan aparatos de aumento considerable para alcanzar a verlos por su pequeñez, cada uno de ellos tiene importancia para Dios. Diariamente están falleciendo miles de ellos. ¿Sí? Pero lo que el Señor aquí nos está diciendo es que esas muertes no escapan al control soberano de Dios. Dios las permite como
un medio para que se lleven a cabo sus efectos, sus planes, sus propósitos. ¿Sí? Miren, para nosotros que vivimos en la ciudad, es demasiado fácil que adquiramos nociones de sentimentalismo respecto al mundo animal. Algunos podemos estar relacionados con las avecillas, con lagartijas, con culebras, con conejos, con pericos, con gatos, con perros, como mascotas en el hogar. Y es fácil albergar esa noción de sentimentalismo, de compasión por los animalitos. Llevarlos a sus vacunas, a sus cuidados, a que los laven, los bañen con champú y que los peinen y todo eso, en el caso en que así se trate, gloria a Dios. Pero pensamos siempre, muchas veces, que la naturaleza solo es bonita, y de hecho lo es. Pero la naturaleza también tiene su lado cruel. Miren, los bambis de adeveras, no sé si todos sepan lo que es esta palabra, los venaditos de adeveras, las gacelitas de adeveras, no nada más esas que se miran en los cuentos de los niños, no. Dice, esos animalitos de adeveras, cuando no están en un medio domesticado, bajo un techo familiar que los protege, están viviendo en constante alerta, en constante tensión. Un solo momento que bajen la guardia puede ser el último momento de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre están a un paso de ser devorados por un depredador. ¿Sí? Y esto, repito, no quiere decir que a Dios se le haya descontrolado la creación. No. Él ejerce su poder soberano, permitiendo la muerte de las diferentes especies de animales, incluyendo obviamente los pajarillos, con propósitos. Dios nos ha provisto la naturaleza como fuente de alimentación, pero no para que la tratemos nosotros indebidamente, no para que la tratemos nosotros abusivamente. Lo que el Señor Jesucristo dice es que Dios está tomando nota de toda muerte que se lleve a cabo con ligereza de cualquiera de los animalitos. Él va a llamar a cuentas. Él nos va a pedir cuentas. Génesis capítulo 9. Gloria a Dios. Ya la vamos a pensar para aplastar una cucaracha, a lo mejor, hermanos, para darle un pisotón a una arañita. Génesis 9, versículo 5 solamente. Dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Notemos que aquí el énfasis que el predicador tiene en esta cita es en donde dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. También incluye la vida del hombre, que es más grave, pero aquí vemos pues que desde un principio Dios estableció su decreto. Ahí están los animalitos, que van a servir de alimento. Las plantas les van a servir de alimento, los peces les van a servir de alimento, pero con moderación. No van a abusar ustedes de matarlos nomás porque se les dé la gana, de matarlos nomás por darle desenfreno
a sus ímpetus destructivos. No. Regularmente, si es un león, si es un leopardo o cualquier depredador, hermanos, cuando no tienen hambre, no se preocupan por cazar gacelitas o por cazar otro tipo de animales que ellos se comen, con los que se alimentan. No se acuestan a dormir. Les pueden pasar por un lado esos animales y no los cazan, no los matan. ¿Por qué? Porque no tienen hambre. Ellos nada más los cazan, los matan y se los comen cuando los acosa el hambre. Ellos no los matan abusivamente. Hay excepciones, pero también están bajo la ley de Dios, que es permitido. Pero un animal no mata así nada más por matar a otro de su misma especie o de diferente especie. No, lo hacen siguiendo estrictamente la ley de Dios. No así nosotros los humanos. No. Y hermanos, esto nos puede servir de paso para que hagamos conciencia de esto y tener más cuidado con los animalitos. Claro que no vamos a dejar que se nos emplague la casa de cucarachas, de arañas, de hormigas, de alacranes o cualquier otro tipo de animales. No estoy diciendo eso tampoco, porque va a ser contraproducente. ¿No? Pero quisiera dejarme entender, no hacer esto por saña, por gusto, sino por necesidad. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, si antes no recapacitábamos en esto, es que el Señor tiene una libretita y cada vez que nosotros hagamos al abuso de una muerte de un animalito indebidamente, el Señor ahí nos la está notando. Sí. Gloria a Dios. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En otras palabras, la muerte de cada animalito, sean pajarillos o otra especie de animalitos, se encuentran dentro del propósito de Dios. Podemos decirlo todavía más adentrado esto. Dios consciente en esas muertes, Dios las permite con un propósito. Y solamente bajo esos propósitos es permitido que se les quite la vida a los animalitos. Yo he dicho de alguna manera ilustrativa que a cada ser humano Dios nos pintó una rayita en el camino y que de esa rayita nos vamos a pasar. Refiriéndome yo a la muerte física de cada uno de los seres humanos que poblamos la tierra. Bien, pues de igual manera que a nosotros los humanos Dios nos pintó una rayita, también a los animalitos de diversas especies Dios les ha pintado una rayita. Siempre, regularmente, va a ser a más corto espacio que las rayitas del ser humano. Regularmente el periodo de vida de un animalito siempre es más corto que el del ser humano. El animal que más vida larga Dios le ha concedido es el elefante, parece ser. Es el que se le puede asemejar más a la duración del hombre, que el Señor dijo, la edad del hombre son 70 años. Y sin algunos es 80, con todo es molestia y trabajo. Los elefantes andan por ahí tentando los 60 años aproximadamente, los más viejos, los que más viven, pero de cualquier manera, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los animalitos van a ir muriendo, todos los días están muriendo, algunos de enfermedad, otros por otras causas, otros por depredación, pero todas esas muertes, aún cuando para el ser humano carezcan de importancia, para Dios no, para Dios tiene gran importancia. Vamos por la autopista, por el freeway, vemos que se atravesó
ardilla, algún animalito que se le ocurrió atravesarse y ¡pum! Lo aplastan todos los carros. ¿Quién se pone a llorar? ¿Qué patrulla se para indagar a ver qué pasó ahí? Nadie, no le para. Pero para Dios esa muerte tuvo un propósito. Sí. Para Dios no pasó desapercibida, ni tampoco careció de importancia. Y con esto nosotros podemos tomar un mensaje espiritual, que Dios se fija aún en los menores detalles. Y que no es cierto, como mucho cristianismo mundanalizado asevera, que Dios no se fija en esto, no se fija en aquello, que Dios solamente se fija en el corazón, etcétera. Pero no es cierto eso. Aquí el Señor Jesús nos lo está diciendo implícitamente con estas palabras. Ahora, nos añade una razón más el Señor todavía. Verso 30 dice: pues aún, esta palabra nos está diciendo que está integrada a esta misma razón del versículo 29. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ya nos dijo que los pajaritos muertes tienen importancia ante Dios. Ahora nos está diciendo algo que tal vez nos vaya a sorprender. Dice que así como la caída de un pajarillo le importa a Dios y no pasa desapercibida delante de Dios, la caída de un solo cabello nuestro no pasa desapercibido para Dios. Y con esto está diciendo para Dios, aun cuando para nosotros, que en ocasiones se nos puede caer un greñero por todos lados, manojos y todo eso. Dice, y no nos interesa mucho, a Dios sí le importan esos cabellos. Sí. Y por si fuera poco, Él los tiene contabilizados. Él sabe cuántos son. Hasta ahorita no creo que haya habido un solo ser humano sobre la tierra que haya tomado el cuidado de ponerse a contar cuántos cabellos tiene. Los que estamos casados, que le digamos a la mujer: oye mujer, ven, así vamos, siéntate, ponte a contarme los cabellos, quiero saber cuántos cabellos tengo. Así va. Nos iba a decir qué pasa contigo. Ya estás perdiendo tus facultades mentales. ¿Qué ocurrencias son esas? Necesitas ir con un especialista de esos que les llaman los psiquiatras. ¿Cómo te pones a decirme que me cuente los cabellos? Hasta cierto punto va a tener razón. ¿Por qué? Porque nunca va a ser posible que cuente los cabellos, a menos que ya queden por ahí unos 3, 4 nada más, como a mí, que ya me están quedando muy poquitos. Pero regularmente no ha habido ser humano sobre la tierra que haya reparado en este detalle. Pero el Señor sí dice que los tiene todos contados. Yo no tengo ni idea de cuántos tengo. Ustedes tampoco tienen idea de cuántos tienen. No tenemos idea de cuántos se nos caen al día. Como consecuencia quizás ni nos interese tampoco eso. Pero el Señor nos está diciendo, Dios los tiene bien visualizados todos. Y a Dios sí le importan. Y aparte de que sí le importan, pero el Señor lo que nos está diciendo aquí es algo más importante todavía. De que Él sí se fija, repito, el énfasis sigue aquí, en los detalles más pequeños, más insignificantes que suceden en la naturaleza y que suceden en el universo. Y de que para nosotros muchas veces carecen de toda importancia. El Señor está diciendo, para mí sí tienen importancia. Ahora, la pérdida de un solo cabello sería el daño más mínimo que en aquel entonces los apóstoles pudieran sufrir por llevar el mensaje del Evangelio. En este entonces también pasa lo mismo. El Señor dice, yo tengo cuidado aún del último cabello que ustedes tienen. Y aquí viene el cierre del mensaje del no teman, del no temor a lo que el hombre haga.
Y el Señor va de menos a más. Y en el versículo 31 lo que dice, así que, esto quiere decir, por lo tanto, en vista de lo que yo ya les dije, del daño al cuerpo, del valor de los pajarillos y del valor de los cabellos de ustedes, en vista de esos razonamientos, de esas razones que yo ya les acabo de dar, no temáis. Otra vez el Señor por tercera ocasión lo dijo en el versículo 26, se lo repitió en el versículo 28 y lo está diciendo por tercera ocasión en el versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios se interesa, tiene cuidado, toma nota de la muerte de un pajarillo que para el ser humano carece de toda importancia en la mayoría de los casos, dice, ¿cuánto más no va a tener cuidado de ustedes, por los cuales Él dio su vida, por los cuales Él dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a sufrir vejación, humillación, insultos, azotes, etcétera? Demasiado el valor que ustedes tienen. Comprendan, por lo tanto, también va a ser mucho más grande el cuidado de Dios sobre ustedes que de aquellos pajarillos. Razones, creo, hermanos, suficientes en aquel entonces para los apóstoles para no temer. ¿Por qué? Porque todo temor que nosotros permitamos en nuestro testimonio al mundo del Evangelio del Señor Jesucristo va a ser una evidencia de que no confiamos 100% en la provisión, en la protección de Dios. Sí, y eso puede dar lugar a paralizar nuestro testimonio, a enmudecernos cuando nosotros debemos hablar. Y el Señor Jesús dice, tomen en cuenta el valor tan grande que ustedes tienen ante Dios y tomen en cuenta también el cuidado tan grande que Dios tiene sobre ustedes. Apercíbanse que entre más abiertos tengan los ojos y puedan ver con más claridad la providencia, la protección de Dios, la vigilancia de Dios sobre ustedes para cuidarlos, más libertad y más conciencia y más fidelidad van a mostrar ustedes en llevar el mensaje que yo les estoy entregando. ¿Por qué? Porque Dios tiene tanto cuidado de ustedes que para que les pase algo, Él primeramente tiene que saberlo. Él primeramente tiene que analizarlo. Y si permite que les pase algo, Él lo va a hacer para que eso se torne en una grande bendición, en una grande victoria. Acordémonos de aquellos tres jóvenes judíos, Asael, Azarías y Misaías. Algo así. Misaías. No quiero leer el nombre, el sobrenombre que les puso aquel rey pagano. Quiero leer el nombre original de ellos, hermanos. Permítanme leérselos, lo tenemos aquí en el capítulo 1 de Daniel. Son Ananías, Misael y Azarías. En ellos estaba el ojo de Dios para protegerlos, para bendecirlos, para ayudarlos a crecer en la vida espiritual. Y cuando ellos enfrentaron aquel momento en donde tenían que decidirse si temer más al rey Nabucodonosor o temer más a Dios, no vacilaron. Tememos más a Dios.
que a lo que nos pueda hacer ese horno calentado 7 veces. Porque ese fuego terrenal se va a apagar tarde que temprano. Si nuestro cuerpo va a arder ahí, va a arder por unos momentos solamente. Esto se va a acabar, dice. Pero el temor de Dios nos va a garantizar que nosotros evitemos el fuego que nunca se va a apagar, el tormento que nunca va a dejar de existir. Y evaluaron la situación y comprobaron, como ellos mismos lo reconocieron, que no siempre Dios va a intervenir con su providencia, con su protección, para librarnos del daño o de la muerte misma. En muchas ocasiones, bíblicamente, tenemos muchos ejemplos de que Él lo hace, de que Él lo está haciendo en este tiempo y lo va a seguir haciendo, pero en muchas ocasiones no lo va a hacer. Y esto no quiere decir que porque no tenga el poder o porque los seres humanos puedan atentar impunemente contra Él, no, sino que Él lo va a permitir para bendecirnos, aún cuando en muchas ocasiones no comprendamos nosotros las razones. Y esto va a ser de una manera normal. Dios regularmente no nos anticipa los resultados. Él solamente nos dice, tú haces esto y punto. Y yo me encargo de los resultados. Aquí ustedes jóvenes no les digo, ¿saben qué? Van a echar atados adentro del horno, pero no se preocupen. Yo voy a estar ahí con ustedes para que nada les va a pasar. Tranquilos. No se pongan nerviosos. Déjenlos que se amarren, déjenlos amarrar, déjense amarrar. Y ustedes cuando entren, hagan cuenta que van a entrar a un cuarto con aire acondicionado. Yo voy a estar ahí con ustedes. No les dijo esto el Señor. No. Y el Señor así lo hace normalmente. Cuando a Abraham el Señor le dijo, dame a tu Isaac, a tu único hijo, al que amas. No le dijo el desenlace. Llévatelo hasta la cumbre del monte, corta la leña, acomoda a Isaac amarrado ahí, y cuando estés a punto de descargar la puñalada mortal, ahí yo te voy a impedir que lo hagas, Abraham. Hazlo, no te preocupes. No le dijo tampoco el Señor. A nosotros tampoco nos va a decir, al menos lo más normal, y nosotros así debemos estar preparados, hermanos, de que el Señor no nos va a decir. Si nos paró un policía, el Señor no nos va a decir cómo se va a tornar esto en bendición para nosotros, si es que nosotros estamos siendo honestos con el Señor. Si nosotros no estamos siendo honestos con el Señor no tiene ningún compromiso de avanzar sus propósitos para bendecirnos, ¿no? Pero el Señor nos puede bendecir en el supuesto caso de que permita que nos pare una autoridad. Bueno, para que tengan más cuidado. Están manejando como alocados hasta ahorita. Quieren que vean el señalamiento, ¿cuánto dice la velocidad límite? 65 millas por hora, 70 millas por hora, 55 millas por hora, 40 millas por hora, 25 millas por hora. Y lo más fácil es decir, es que todos van bien. Oye, que así dijéramos, es que todos se van a ir al infierno. Yo no me quiero ir. Entonces, mis hermanos, ¿por qué yo me metí en todo esto? Porque el Señor tiene más cuidado de nosotros. Dice, vosotros tenéis mucho más valor que muchos pajarillos. Es lo que nos está diciendo implícitamente. Cuando nos dijo, pues aún vuestros cabellos están todos contados, el Señor lo que nos está diciendo es que nada nos va a pasar
Nada, absolutamente nada nos va a pasar para destruirnos. Nada nos va a pasar sin que Dios lo permita, sin que Dios lo haya anotado, que diga, esto se lo voy a enviar a mi hijo Cayetano porque necesita esta ayudita para que sea más paciente, para que sea más comprensivo, para que sea más fraternal, para que sea más amoroso, más tolerante, etc. Y el Señor puede enviarme un medio para corrección, para ayudarme, gloria a Dios, a crecer. Yo se lo pido al Señor, inclusive en mis oraciones. Gloria a Dios. Quiero que veamos un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 14. Antes de terminar la predicación, mis hermanos, gloria a Dios. Versículos, tenemos 1 Samuel 14. Gloria a Dios. Voy a esperar que todos tengamos. Solamente dos versículos, el 44 y el 45. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. No ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. En otras palabras, tú, rey Saúl, no nos lo vas a tentar. Ni siquiera lo vas a tentar. Esto es lo que le están diciendo todo el ejército de Saúl cuando dicen: no va a caer un cabello de su cabeza, no va a sufrir ni el más mínimo daño. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Miren, había una guerra con los filisteos y por ahí Jonatán con su criado tomó una decisión heroica y valerosa sin que lo supiera el rey Saúl. Y el resto del ejército se pasaron al bando de los filisteos y les causaron una mortandad, al grado de que los saquearon, agarraron un gran botín y salvaron al pueblo, al ejército de Israel. Pero el rey Saúl ya había ordenado que nadie iba a tomar alimento, en otras palabras, que todos se iban a abstener de comer, de beber, que todos iban a permanecer en ayuno hasta tal tiempo, y que aquel que violara esa orden iba a morir. Como Saúl y su criado no escucharon estas palabras porque se habían retirado para pelear contra el enemigo y lo vencieron y le dieron la victoria a Israel, ellos no supieron. Y Jonatán nos dice, si ustedes pueden leer todo el capítulo 14 desde el versículo 1 mismo, se van a dar cuenta de que Jonatán probó un panal de miel porque le llegó el hambre y no había más. Dice que le echó una penca de panal y mitigó su hambre. Y cuando lo supo Saúl, dijo: has quebrantado mi ordenanza. Y Jonatán, de cierto vas a morir. ¿Y por qué va a morir?, le dijeron sus guerreros, sus generales. Es el que nos salvó. Si no hubiera sido por él, ahorita todos estuviéramos aquí muertos. No lo vas a tentar, dijeron. Este es un énfasis, mis hermanos, que nos conecta precisamente con el mensaje de la predicación. Dios estaba ahí protegiendo a Jonatán.
y de alguna manera Él usa a humanos para llevar a cabo sus propósitos. En esta ocasión usó a los mismos generales, guerreros del rey Saúl para impedirle. Tú serás muy rey, pero aquí no nos lo tientas. Porque si te atreves, te la vas a ver con nosotros. Hechos capítulo 27. Versículos solamente 33 y 34. Hechos 27, 33 y 34 dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermanos, estaban enfrentando una fuerte tempestad en el mar. Y los marineros y varios presos que iban allí en la embarcación, incluyendo el apóstol Pablo, ya iban siendo enviados a Roma para ser entregados allá a la milicia de Roma. Pablo iba como prisionero también, y decidieron a ponerse en ayuno para que aquella tempestad no los fuera a dañar. Dice Pablo: ya van 14 días que no comen ni beben agua. Esto va a provocar que se empiecen a enfermar algunos de ustedes, que les empiece a entrar anemia, que les empiece a entrar diversos microbios, virus, etcétera, seres patógenos, porque sus defensas están debilitadas. Claro, no dice esto expresamente, pero esto implícitamente están en las palabras de Pablo ahí. Entonces Pablo lo que le está diciendo: ya no tengan pendiente por la tormenta. Dios a mí ya me reveló que no nos va a pasar nada. Y miren, y nada más por esa sola comunicación de Dios, así nos va a suceder. Y Pablo lo que le está diciendo: ni un cabello de vuestra cabeza, de ninguno de vosotros perecerá. En otras palabras, no vamos a sufrir ni el más mínimo daño físicamente hablando por esa tempestad. Ahora, el Señor Jesús en Lucas capítulo 21, ya para terminar la predicación, hermanos, gloria a Dios, con este versículo la terminamos. Lucas 21, versículo 17 y versículo 18. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí está hablando con sus apóstoles otra vez el Señor. Y si en Mateo 10:30 el Señor les dijo: pues aún todos vuestros cabellos están contados, diciéndoles de alguna manera, cada uno de los cabellos, sean cientos, sean miles, los que sean, para Dios tiene mucha importancia cada uno de ellos. Por lo tanto, Dios va a tener cuidado de que ninguno de ellos perezca tampoco. Ahora, esta expresión, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, no quiere decir que el Señor les está diciendo que no les va a pasar nada. Lo que sí les está diciendo es que Dios los va a estar cuidando hasta el final para que entren en su gloria eterna. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. No les está diciendo de que no los van a tentar ni con el pétalo de una rosa. No.
Al contrario, el Señor ya les dijo, van a sufrir rechazo, desprecios, azotes, cárceles y aún la misma muerte, ¿no? Por lo tanto, sería contradictorio que aquí les estuviera diciendo que no les iba a pasar ningún daño. Pero cualquier daño que les pase, dice Dios, ya lo tiene planificado, que es para ayudarlos a que entren al cielo más fácil. Esto es lo que está implícito de alguna manera, hermanos, aquí. Es todo por esta tarde en esta predicación. Que el Señor nos ayude para tomar conciencia de lo escuchado, de lo leído, de lo predicado, y que nuestras vidas puedan ser más claras. Amén. Amén. El que hizo mención, me imagino, hermanos, a lo en su oración. Sí, amén. Amén. Vamos orando. Vamos a pedirle a